¿Sí? Esta es nueva, pero nos la vamos a aprender, ¿ok? Cuando oscurece, el miedo crece, escucharé tu voz. Mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios no encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó tan lejos, siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca tan lejos, siento resonando como un eco en mi corazón. Cantaba, me recuerdas tus promesas. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios no encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó tan lejos, siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó tan lejos, siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, siento resonando como un eco. Tales, tu amor me cautivó, nunca está lejos, siento resonar, resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Amén. Gracias, Dios, porque podemos sentirte, porque no estás clavado en la cruz, sino que tú resucitaste y te podemos sentir en nuestras vidas todos los días. Gracias, Señor, porque gracias a ti, Señor, podemos disfrutar de la vida, vivir. Sabemos que somos personas amadas, sabemos que somos personas que podemos edificar a otros. En ti, oh Dios, somos libres. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo
libre soy, Él me rescató, su gracia. Aún siendo yo un pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Jesucristo perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Tu casa, Dios, si te para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Dios, si te para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Gracias, Señor. Gracias, Rey, porque aderezas mesa delante de nosotros y tú tienes un sitio para nosotros ahí arriba, Dios, porque podemos vivir en tu libertad, Dios. Gracias, Jesús. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Amén. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si te para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque sabemos quién somos en ti, Señor, por lo que dice tu palabra, Dios. Las condiciones a nuestro alrededor, nuestros errores pasados, nuestros errores presentes, nuestras malas decisiones, Señor. Incluso las malas decisiones de otras personas sobre nosotros no define quiénes somos. Tu palabra, lo que tú tienes que decir de nosotros, la identidad que tú nos has dado como hijos de Dios, es aquella que nos define, Señor. Somos lo que tú dices que somos, Señor. Ayúdanos a creer eso en nuestro corazón. Es importante para nosotros como tus hijos entender nuestra identidad
la identidad que hemos recibido, que hemos salido de la condenación, de la esclavitud, del dominio del pecado. Ciertamente aún pecamos, ciertamente estamos en cuerpos imperfectos, pero podemos vencer al pecado. Antes éramos total y absolutamente esclavos del pecado. Tú nos has traído de las tinieblas a la luz admirable. Nos has hecho correderos contigo en los cielos. Ahora somos llamados amigos de Dios. Ahora somos llamados hijos de Dios. Para ayudarnos siempre a entender esas verdades sobre la identidad que tú nos has dado a nosotros. Y ayúdanos con tu Espíritu Santo a callar las mentiras de Satanás, que quieren decir que no soy aprobado, que no soy digno, que no soy perdonado, que no soy bueno. Pero en ti, Señor, tú has hecho todas las cosas nuevas, somos nuevas criaturas. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Señor, te damos gracias, porque tú has traído de, seguramente, y pudiéramos hacer una noche de testimonio, Señor. Creo que muchos de nosotros, yo incluyéndome, Señor, seríamos como esos casos de pérdidas total, que las aseguradoras dicen que aquí no hay nada que hacer. Pérdida total. Gracias a ti y al Dios de las pérdidas totales estamos aquí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ese inmerecido amor y esa inmerecida gracia. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, familia. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Gracias por acompañarnos un fin de semana más. Empezamos el mes de septiembre y a los que nos acompañan, a todos bienvenidos, a los que nos acompañan a través de nuestras redes, de YouTube y Facebook Live, donde se transmite la enseñanza. Bienvenidos a todos. Gracias por tomar un tiempo para acompañarnos, para estar acá con nosotros. Hoy iniciamos una nueva serie celebrando el mes de la Biblia. Ahora vamos a hablar de la palabra de Dios todo el mes de septiembre, ¿ok? Siempre procuramos tener un mensaje cristocéntrico y en septiembre, como se celebra en muchos países de habla hispana, el mes de la Biblia, queremos celebrarlos aquí en Vida Abundante Panamá. ¿Y por qué en Panamá se celebra el mes de la Biblia en septiembre? Bueno, y en muchos lugares de Latinoamérica. Es porque un 26 de septiembre de 1569, el señor Casiodoro de Reina, no sé si lo conocen, Casiodoro de Reina publica la primera Biblia en lenguaje español. 1569, ya tiene más de 500 años la primera versión de la Biblia. Esa Biblia fue revisada por el señor Cipriano de Valera, ¿lo conocen? Y salió la versión Reina Valera, que seguramente usted la conoce, fue la primera Biblia que yo tuve, la tengo en mi casa, me la regaló mi papá y mamá en un diciembre de 1983, mi primera Biblia. La guardo con mucho, mucho cariño. No la uso una nueva traducción viviente, es la versión que me gusta. Y la verdad es que la guardo en mi casa, la tengo bien guardadita, bien conservadita, porque la verdad es que para mí fue importante esa fecha en el 83. Creo que siendo latinoamericanos todos estamos expuestos a un trasfondo cristiano, la religión cristiana predominantemente en nuestra región del mundo. Entonces, yo estoy seguro que usted conoce mucho de la Biblia, o ha escuchado mucho de la Biblia, o sabe mucho de la Biblia porque usted ha estudiado, porque ha escuchado. Y por eso que queremos hablar y aprovechar este mes para hablar de Biblia. Y hoy queremos iniciar esta serie de 4 semanas, una serie que hemos llamado, no le pedí permiso, yo siempre digo que es Gonzalo, ¿ah? Yo se lo escuché a Gonzalo y Gonzalo dice que no es autoría de él, pero yo, para mí, donde yo vaya digo que es Gonzalo, que dice que la Biblia, la primera persona que se lo escuché fue a él, así que para mí él me pudo haber dicho que fui el primer astronauta a ir a Marte, como él fue el primero que lo dijo, yo creo que él fue a Marte. Como Gonzalo me dijo una vez que la Biblia es el manual de fabricante, le hemos puesto ese nombre a esta serie de 4 semanas, los 4 fines de semana de septiembre que vamos a estar hablando y recordando y celebrando el mes de la Biblia. Le hemos llamado a esta sesión En el Principio. ¿Y qué queremos lograr con esta sesión? Va a ser bien, súper llena de información. Espero que no tenga usted que irse temprano porque voy a hablar bastante, creo yo.
Y bueno, vamos a arrancar rápidamente. Vamos a estar hablando de cosas importantes de la Biblia. ¿De dónde sale este documento que tenemos nosotros? No sé si usted se ha preguntado alguna vez, ¿de dónde salió todo esto? Bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Va a haber bastante información, así que téngame paciencia, voy a tratar de ir lo más rápido que pueda. El pastor Andy Stanley, a mí en lo personal me gusta mucho cómo enseña él. Me gusta mucho cómo enseña el pastor Andy Stanley. Es una de las personas que considero muy sabias y me gusta escuchar de su enseñanza y aprendo mucho de él. Tiene una frase que me encanta sobre esto que vamos a ver hoy y dice así: si no conocemos la historia de la Biblia, que es lo que vamos a estar viendo hoy, es muy fácil desmeritar las historias en la Biblia. Nosotros no conocemos, lamentablemente, las iglesias no se toman, menos que usted vaya a un instituto bíblico o vaya a algo más especializado, en hablar sobre la historia de la Biblia. Y muchas veces el no conocer la historia de la Biblia nos hace descartar las historias en la Biblia. La Biblia es un libro popular y esa popularidad lo acompaña siempre con preguntas. La gente siempre tiene preguntas de la Biblia. Entre esas preguntas propias de las historias que se cuentan en la Biblia, pero muchas otras que quieren bombardear y descartar la veracidad de este magnífico libro. Así que vamos a orar, vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Tengo problemitas con esta mascarilla. Vamos a orar, vamos a presentar el tiempo delante del Señor y para que el Señor nos hable, y hoy que podamos aprender un poquito más de su palabra. ¿Sí? Padre bueno que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos, de poder compartir con nuestra familia, Señor. Padre, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas, Señor, aquí. Así lo promete tu palabra y así lo creemos, Señor. Padre, donde tú estás hay libertad. Yo te pido que la libertad tuya, Señor, reine en medio de nosotros, para escuchar, Señor, para entender tu palabra, para asimilar tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Háblanos hoy, Señor. Háblanos hoy. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Bien, hoy voy a lanzar un montón de preguntas. Bueno, varias repetidas, pero en diferente enfoque. Y voy a tratar de contestarlas. La verdad es que cuando estaba diseñando un poquito de esta serie y me meto a estudiar este tema, yo decía, ¿para qué dije que iba a predicar de esto? ¡Qué lío! ¡Qué lío! Pero bueno, espero que esto sea de bendición para usted como lo es y lo ha sido y lo seguirá siendo para mí. La primera pregunta que vamos a contestar es: ¿cómo obtuvimos este libro? La Biblia. Vamos a entrar en el Antiguo Testamento. Como una colección de obras, el Antiguo Testamento se cree que fue escrito durante un periodo de 1000 años aproximadamente. Abarca aproximadamente desde mediados del segundo siglo hasta el primer milenio, 1400 a.C. a 400 a.C. Contiene 5 géneros literarios básicos: la ley, la narrativa, la historia, la poesía, la sabiduría y la expresión profética. Israel surgió como una nación solidificada en esa región del cercano oriente o el Medio Oriente. Y cuando los israelitas escapan de Egipto, salen de Egipto con la mano de Dios y se establecen en la tierra prometida, ese curso de la historia es comenzado a escribirse y a llevarse a cabo. Dice Éxodo capítulo 17, versículo 14. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dice: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde. En Éxodo se registra el primer mandato de Dios a Moisés. ¿Para qué? Comienza a registrar las cosas que están pasando. Comienza a registrar mis obras. Comienza a registrar cómo yo hago milagros a ustedes mi pueblo. Registra cómo cuido de ustedes. Es el primer registro de que Dios da una instrucción al pueblo, en este caso a Moisés, a que comience a llevar un récord de las cosas que estaban ocurriendo. Moisés recibe ese mandamiento, esa instrucción, y comienza a recopilar, un memorial. El primer mandamiento de registrar las palabras en un libro viene en el libro de Éxodo. Bueno, Moisés lo registra como parte del libro del Éxodo. Más adelante, en Deuteronomio capítulo 17, dice: cuando el rey tome, ya esta era una época donde
Israel dijo, ¿sabes qué? No quiero saber nada de ti como Dios, quiero un rey. Quiero parecerme al resto de las naciones que hay. Necesito un rey. Ok, está bien, pues. Y ahí usted conoce la historia de Saúl. Entonces, dentro de todo ese tiempo, Dios le da otra instrucción a Israel. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley. Todo lo que se había escrito, que ya en Éxodo Dios le había dicho a Moisés, oye, quiero que comiences a registrar estas cosas. ¿Ok? Ahora, quiero que lo comiences, cada vez que venga un rey, le hagas una copia a ese rey. Imagínate cuántos reyes tuvo Israel, cuántas copias se hicieron. ¿Ok? Por eso es que hay muchas copias de la ley. Por eso es que hay muchos papiros y cosas por aquí y por allá. ¿Ok? Hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes. Los sacerdotes levitas tenían la misión, entre muchas otras, de ser guardianes de eso que se estaba escribiendo. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. O sea que no solo la leía él, la leían en su trono o en su reino, la gente la escuchaba. Y Dios lo hacía así para que la gente recordara las obras que él había hecho y no olvidaran a su Dios. Muchos de estos libros que vinieron después en el Antiguo Testamento nos dan a entender que sus autores posteriores eran muy conscientes de lo que había pasado antes. ¿Por qué? Porque había documentación al respecto. Ya sea porque los levitas la guardaban o ya sea porque la hacían una copia para el rey que venía después. Son muy conscientes. Mira, el Salmo 119, por ejemplo, habla de la presencia de la ley. El Salmo 19, el salmo más largo de la Biblia, habla de que había una ley. O sea que el escritor del 119, el Salmo 119, había una ley antes. ¿Por qué? Porque eso se escuchaba. Y yo te imagino la gente que trabajaba en el reino o cerca del rey. Cada vez que el rey hablaba de eso, ellos escuchaban. Y seguramente le contaban a sus hijos, le contaban a sus nietos. Y la ley, los pueblos judíos, uno de los pueblos, si no el pueblo, que más cuidado tiene de su literatura histórica. Casi no hay ningún pueblo que haya tomado tanta dedicación en cuidar esa información, en guardarla y preservarla. Igual en el profeta Oseas se refiere al Génesis también. Oseas se refiere a lo que ocurrió en el Génesis. El profeta Zacarías hace alusión a profetas como ¿quién? Como Isaías y como Jeremías. Incluso hace alusión a cosas de Daniel. ¿Por qué? Porque habían registros que ellos podían ir llevando y entendiendo y asimilando el conocimiento. Incluso Zacarías también tenía copia de algunas copias de lo escrito por Jeremías. Así que era muy común que se registraran copias a lo largo del tiempo. Y durante la mayor parte de ese tiempo, el tabernáculo o el templo era el lugar donde se guardaban esas cosas. Recuerde que muchos de esos profetas también trabajaban de la mano con los reyes y escuchaban las cosas. Ahora, hay una pregunta que quise traer porque mientras estudiaba salían los haters, la gente que cuestiona mucho las cosas. ¿Ok? Dije, bueno, pero si preservaban las cosas en el templo y cuando Israel fue cautivo borraron el templo, todo se perdió, entonces todo lo que vino después es puro cuento. Pues no es así. Se han encontrado repetidas fuentes de documentos que estaban fuera del templo. Alguien que no quiso hacer caso y en vez de guardarlo donde tenía que guardarlo, lo guardó en otro lado. Pero a Dios gracias porque se conservaron las cosas. En Esdras, por ejemplo, se registra eso. En el libro de Nehemías se registra eso. En varios lugares. Ellos hacen alusión a cosas como, usando frases como está escrito, haciendo alusión a cosas que se habían guardado y que no se perdieron. Entonces, a lo largo de los siglos, en el Antiguo Testamento, ha sido copiado muchas y muchas y muchas veces, las cuales hacen los escribas hebreos tareas meticulosas de cuidado, y la vamos a ver más adelante. Pero en 1946, unos pastores, no pastores de iglesia, pastores de ovejas,
en el Mar Muerto encuentran uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la vida cristiana. Los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto tienen gran parte de lo que hoy es el Antiguo Testamento. Y mucha gente decía, no, pero es que con el pasar del tiempo y con el, ¿cómo se llama? Con el telefonito. Usted juega el telefonito, ¿verdad? No sé si en todos los países que estamos aquí le dicen el telefonito, ¿verdad? Usted dice una cosa, se la pasa y el que termina ya termina diciendo otra cosa totalmente con sal y pimienta y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, pero es que el telefonito y quizás el abuelo le contó a su nieto, pero el nieto no se acordó bien cuando fue a escribir. No, resulta que los documentos que se tenían al hacer un match con los rollos del Mar Muerto se dan cuenta de una exactitud casi perfecta. ¿Por qué? Porque los escribas judíos tienen un cuidado muy importante sobre los manuscritos. Y como dije, si no es, estoy seguro que es uno de los pueblos o de las naciones que más cuidado tienen de su historia. Estos manuscritos contienen un material que ahora se considera la Biblia hebrea. Son uno de los descubrimientos más importantes. ¿Por qué apareció en 1946? Bueno, Dios permitió que estos hombres los encontraran. Los encontraron metidos en como unas pequeñas cisternas que ayudaron a conservarlos durante mucho tiempo. Otra pregunta relacionada a eso. Entonces, ¿podemos decir que Abdiel me ayuda? Eso, Abdiel. ¿El Antiguo Testamento entonces es confiable? ¿Podemos confiar en el Antiguo Testamento? Pues sí podemos confiar en el Antiguo Testamento. Y hay 3 pruebas que nos pueden ayudar, 3 de miles, que nos pueden ayudar a confiar en lo que dice el Antiguo Testamento. Número 1, las pruebas arqueológicas. Cada vez que analizamos el Antiguo Testamento, incluso fuera de él, podemos encontrar información valiosa que la arqueología sustenta, que la arqueología afirma. Por ejemplo, podemos encontrar los muros de Jericó, justo en el lugar donde la Biblia dice que iban a estar. Podemos encontrar el túnel de Jeremías. El túnel de Ezequías cuando fue rey en Judá. Y recientemente, esto es lo más moderno, no sabe claramente, esa es la casa de David. Allí vivió David. Habían encontrado eso y no estaban seguros. Bueno, ¿esto qué fue? Y comenzaron a encontrar vajillas con escritos la casa de David. Eso es reciente, eso no tiene mucho tiempo. Los reyes decoraban es como que usted ponga en las vajillas de su casa, que yo ponga la casa de Jesús en toda la vajilla de la casa. Y eso lo encontraron en muchos lugares en ese lugar. Entonces la arqueología sustenta la Biblia, una fuente externa que sustenta la veracidad de la Biblia. ¿Qué otra cosa? La precisión de los escribas. Y esto es increíble, Esto es increíble lo que voy a leer. Los escribas tenían la tarea de pasar los escritos bíblicos de generación en generación. Una de las características del pueblo judío es lo que decía: como ningún otro, toman cuidado en transcribir la literatura como ningún otro pueblo. Por ejemplo, cuando se pasaban los escritos para conservarlos, porque a veces que lo escribían en cuero de animal y lo escribían en papiro, obviamente eso con el tiempo se daña, y ellos lo iban pasando de uno para conservarlo. Los escribas encargados eran entrenados por años para hacer eso. Los separaban: tú eres bueno en esto, te voy a entrenar a cómo escribir, cómo pasar la información. Y no era cualquiera que lo hacía. No era cualquiera que lo hacía. Los sentaban solos en un cuarto, con una iluminación especial. Y pieles de animales, o piel papiro, o papel papiro, perdón. Tenían un bolígrafo especial, no era cualquier BIC. Perdónenme, si alguien trabaja o conoce a alguien que trabaja en la BIC. Estaban solos en un cuarto para que nadie los interrumpiera. Y hacían la transcripción al nuevo cosa, letra por letra. Lo repito, no era palabra por palabra ni oración por oración. Era letra
por letra. Si hubiese sido un escriba panameño, dice, y Jesús dijo, y Jesús se le ocurrió decir, ¿cómo que? No, iban, ok. E incluso ni siquiera escribían el nombre de Dios, ponían 4 puntos cada vez que iban a escribir, cada vez que iba el nombre de Dios en un lugar. Seguramente, bueno, déjame pararme acá. No sé, un versículo cualquiera. En el principio, ok, E, N, espacio, E, L, letra por letra pasaban lo que estaban escribiendo. Por eso es que dicen que no hay pueblo que se compare a ellos en ese aspecto. Cuando terminaban de escribir el documento, había un grupo de personas, grupo de personas, cada uno se tomaba tiempo en revisar lo que el hombre hizo, comparando el escrito anterior con el nuevo. Y lo increíble es lo siguiente: si había un solo error, lo descartaban. Uno solo lo descartaban. Y hay evidencia histórica de que así trabajaban. O sea que podemos tener cierta confianza de que la precisión de los escribas nos garantizaban de que la historia que usted está leyendo, por lo menos en el Antiguo Testamento, es muy exacta. Y se confirmó cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto. Era exacta la comparación. Otra cosa, las enseñanzas de Jesús. Es el mejor ejemplo que sustenta el Antiguo Testamento. Siendo hombre y Dios, citó el Antiguo Testamento en muchas ocasiones. Y dijo en Mateo 5:18, creo que no lo puse ahí, no. Ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. La vida de Jesús sola sustenta la veracidad del Antiguo Testamento. Ya no hay más nada que hablar. Caso cerrado. Apaga y vámonos. Otra pregunta: ¿cómo se decidió lo que pertenecería en el Antiguo Testamento? Aquí fue un poco más fácil, porque ya se tenía un cúmulo de libros que eran parte del historial hebreo. La misma, porque eran originales. En Deuteronomio 31, 24, 26 habla, y lo mencionamos hace un rato, que habla cómo recopilaban la información, cómo la guardaban en el templo y cuidaban de ella. Moisés encargó a los levitas a guardar los escritos, y mucho tiempo después, en la época de Esdras, hay registros de sacerdotes y escribas llamados los soferim, quienes tenían la responsabilidad de cuidarlos también y de copiarlos. Pero nuevamente, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto corrobora que todo lo que se consideró al principio era lo bueno, era lo correcto. El escrito original del Antiguo Testamento, o conocida como el canon hebreo, como la Biblia hebrea, tiene 3 partes principales. El Torá, que incluye los libros que usted viene ahí: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el número de Pentateuco. O sea, la Biblia hebrea incluye una sección que se llama el Torá, que son esos 5 libros. También incluye otra que se llama la Nebim, 8 libros. Y recuerde, cuando me refiero a libros, me refiero a un rollo de papel. Y en ese rollo de papel pueden escribir muchos libros. Muchos de los que hoy conocemos como libros eran divididos en los antiguos profetas, que contienen obras, relatos históricos: Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que eran considerados profetas. ¿Ok? Otros profetas y los 12 menores, es decir, los más pequeños: Oseas, Sofonías, Habacuc, Nahum, etcétera, etcétera, etcétera. Y había una tercera parte en la Biblia hebrea, que son el Ketuvim, que son los libros más como generales, más de poesía, literatura: Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, bueno, el resto de los que usted conoce. La Biblia o el canon hebreo tiene solo 24 libros. ¿Ok?
no tiene los 39 libros que tiene nuestro Antiguo Testamento. ¿Por qué? Acuérdense lo que les dije en su momento. Un libro era un rollo, y ese rollo podía tener, por ejemplo, había un solo rollo que tenía los 12 profetas menores. Obviamente la matemática ahí no da. La Biblia actual nuestra, que se decidió, dijo, ¿sabes qué? No vamos a verlo por rollo, vamos a verlo por libro como tal, por tema como tal. Y obviamente al separar los profetas menores y separar una que otra cosa, entonces ya no son los 24. Por eso es que la Biblia hebrea tiene solo 24 libros en el Antiguo Testamento. Versus la Biblia cristiana, que tiene 37 libros, 39 libros. 39 libros, ¿ok? Así que es importante que sepan eso. Creo que es información interesante. Ok. Ok. También era una práctica que, por lo menos en la Biblia hebrea, los libros como Primera de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, son libros muy largos y no cabían en un solo rollo. Y los sacerdotes medio flojos decían, no, acá no puedo llevar ese rollo tan largo. Así que dividamos el libro de Reyes en dos, dividamos el libro de Crónicas en dos, y dividamos el libro de Primera y Segunda de Samuel, por ejemplo, en dos. Por eso es que también la Biblia hebrea tiene menos libros, o el Antiguo Testamento hebreo tiene menos libros que la Biblia, el Antiguo Testamento que usted y yo conocemos. ¿Ok? Para no cargar tantos rollos, ¿ok? Decidieron, ¿saben qué? O para no pagar un rollo tan pesado, decidieron que mejor vamos a partir algunos libros, dos. Ahora, vámonos al Nuevo Testamento, vamos avanzando, pero no aburrirlos, ¿ah? Es bastante información, bastante historia, pero nuevamente, yo creo que si no conocemos la historia de la Biblia, fácilmente podemos descartar la historia de la Biblia. ¿Cómo tuvimos el Nuevo Testamento? Este sí fue un poquito diferente, bueno, bastante diferente. Cuando Jesús vino al mundo hace casi 2000 años, obviamente no existía el Nuevo Testamento. Nada. Por supuesto, nada de lo que usted lee de la vida de Jesús estaba registrado. Por supuesto, estaba ocurriendo apenas. Solo teníamos los 39 libros del Antiguo Testamento y eso no era considerado ni siquiera la Biblia. Entonces, poco antes de la crucifixión, es interesante, Cristo hace una promesa sobre su iglesia, sobre sus hijos, y dice lo siguiente, dale a ver, yo creo que lo puse ahí: el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les recordará lo que le he dicho. Y esto es importante porque fue el Espíritu Santo que inspiró a los escritores del Nuevo Testamento a registrar toda la información. Y muchos de los libros del Nuevo Testamento son el resultado de una recopilación de información del autor que quiso plasmar y que fue inspirado por el Espíritu Santo para que la gente pudiese conocer de Cristo. Ejemplo de ello, quizá el ejemplo más claro es el doctor Lucas, quien escribió el Evangelio de Lucas, que él no sabía que estaba escribiendo el Evangelio de Lucas, y luego escribió el libro de los Hechos. Lucas tomó tiempo para documentar los eventos de la vida de Jesús. Y la razón por la que lo hizo es que tenía un buen amigo y acaudalado amigo llamado Teófilo. ¿Cómo sabemos que es acaudalado? En aquellos tiempos, referirse a una persona como excelentísimo era porque tenías mucha plata. Mucha plata. Y él se refiere a Teófilo como excelentísimo o excelentísimo Teófilo. ¿Ok? Entonces tenía mucho dinero. Y Teófilo era un cristiano seguidor. Y él decía, ok, pero es que, como pasa, tengo información de aquí, tengo información, ya Cristo había muerto, tengo información de aquí, resucitado, tengo información de aquí. Hey, Lucas, tú no puedes hacer un favor. ¿Tú crees que tú puedes recopilarme toda la información de cómo ocurrieron los eventos? Por supuesto, no se diga más. No se diga más. Nada más que ayuda, porque tengo que viajar aquí, tengo que pagar acá, tengo que pagarle al taxi, tengo que ir aquí, tengo que ir a ventanilla única, ayúdame con algo. Yo me imagino que con hombre de plata dice, tranquilo, yo cubro, yo pago los viáticos, tranquilo Lucas, tú ve y recopila la información. Y eso fue lo que hizo Lucas. Teófilo quería un relato muy cerca, y creo que buscó a la persona indicada. Porque siendo doctor, si usted se fija, haga la tarea. Compare
el mismo escrito o la misma situación o historia que Lucas escribe versus los otros 3 evangelios. Y se va a dar cuenta lo detallado que era Lucas. No todos los Lucas son así, ¿ok? Aclaro. No, qué bueno, mira, yo le dije así, y alguien por ahí me dijo que no, así. Eso quiere decir que no. Entonces, es cierto, ese Lucas fue fuera de serie, entonces. Haga la comparación, de veras, haga la comparación. Y se dará cuenta lo detallista que es Lucas. Y así comienza a documentar Lucas. Y lo interesante es, él empieza su primer libro del Evangelio, que no sabía que iba a ser el Evangelio de Lucas, diciendo lo siguiente: muchos han intentado, nota, muchos han intentado, recuerda esa frase, ¿ok? Más adelante voy a hablar de ella, hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Ya había mucha gente, dándole al libro. Mucha gente recopilando lo que había ocurrido. Dice, muchos han intentado, tal y como nos transmitieron los que desde el principio fueron testigos. Recuerda que Lucas no fue un discípulo de Cristo. Él no fue un discípulo de Cristo. O sea que él no vio necesariamente las cosas ocurrir. Porque le transmitieron desde el principio. Fueron testigos presenciales y seguidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, como buen doctor investigando, he decidido escribirlo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Porque le enseñaron a Teófilo, era un cristiano seguidor, y él escuchaba las historias de Jesús. Pero Lucas, ¿tú crees que tú me puedes ayudar? Es que me dicen una cosa aquí y no sé si pasó primero esto o pasó primero lo otro. Y Lucas se sienta a recopilar la información de toda y evidenció todas las cosas. Hay registros en Hechos de que Lucas es amigo o fue amigo o compañero de Pedro, de Juan y de Santiago, el hermano de Jesús. Así que ahí tenía información de primera mano. Pedro, Juan y Santiago eran los besties, los BFF de Jesús. Andaban para arriba y para abajo con él. Lo vieron transfigurarse, lo vieron hacer y deshacer. Así que el hombre se pegó, fue sabio. ¿Quiénes son los? Estos mismos son, papá. Y teniendo seguramente los viáticos de Teófilo, venga Pedro, yo lo invito. Interesante, yo no sé si a ti no te parece eso interesantísimo. Luego se pegó aquí al apóstol Pablo y viaja con Pablo por todo el Mediterráneo. Y si usted lee muchas cosas de Lucas, del libro de los Hechos, están escritas en primera persona. Y fuimos aquí y allá, y subimos aquí y entramos acá, y nos agarró un viento recio y en la barca se movía. Fíjense, Lucas estaba allí. Ese sí fue en ese momento espectador de primera fila o actor principal de lo que estaba ocurriendo. En el siglo II, un escritor y estudioso se llamaba Papius indicó que el evangelio de Marcos salió de los labios de Pedro. Marcos tampoco fue discípulo de Cristo. El que escribió el evangelio de Marcos no fue discípulo de Cristo. Se le atribuye el libro de Marcos o el evangelio de Marcos a Juan Marcos, quien acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Y como Pedro también estaba allí, escuchó las historias de Pedro y ¿saben qué? Yo también las voy a relatar. ¿Qué supo Pedro? Mucho se cree que Pedro, siendo pescador de Galilea, pescadores como del pueblus, no estaba educado, no tenía conocimientos, incluso se cree que no sabía escribir. Las epístolas de Pedro las escribió una persona a la que él les dictaba, porque muy probablemente Pedro no sabía escribir. Y por eso Juan Pablo dice, cuéntame, y yo escribo. Y note la diferencia entre Marcos y el evangelio de Lucas. Totalmente diferentes. Como todo buen pescador, Lucas
al grano, perdón, Pedro al grano. ¿Y cómo es el Evangelio de Marcos? 16 capítulos, 15 capítulos. Y va al grano, obvia muchas historias. Probablemente porque el que le dictaba era un... Siéntate, mira, bueno, un día estábamos haciendo esto y llegó un peladito y trajo unos panes y unos peces. Hicimos esto, y la otra vez, mira, sí, la otra vez estábamos aquí y el hombre se transfiguró. Y yo le dije, oye, hagamos una ramada aquí. Y él iba, y ya, eso es todo, sí, ya. No iba al detalle que iba Lucas. Así que es importante esas historias. Yo creo que es importante entender esas cosas. Ahora, habiendo visto esto, regresa para atrás. Muchos... No, para atrás. No, sigue. La que sigue, la que estaba antes. No. Sigue para adelante. Una más. Aquí. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas. Ahora sí, dale a Pierre, por favor. Dale a Pierre. Ok. Los estudiosos dicen que ese fue el orden, y hay un consenso casi universal de que el Nuevo Testamento se escribió en ese orden. El primero que comenzó a escribir, Santiago, el hermano de Jesús. Fue el primero que comenzó a escribir. Luego Gálatas, Pablo estaba convertido, imagínate. Pablo ya estaba dando qué hacer, y todavía Mateo y Marcos no habían terminado de escribir sus relatos. Aquí está Lucas. Ya había pasado este señor escribiendo las cosas que Lucas estaba escribiendo. Y Santiago, el hermano de Jesús, ¿se acuerdan que Lucas se pegó? ¿Ok? Ya Santiago había escrito su epístola. Y quiero que vean esto aquí. Esto lo hablo al final. Juan fue el último en escribir el Evangelio, las 3 epístolas y el Apocalipsis. Acuérdense que Juan escribió el Apocalipsis en el destierro. ¿Ok? Así que cuando Lucas dice, hay muchos que han intentado, porque ciertamente Santiago estaba escribiendo sabiéndole todos los bochinches a Dios, porque vivieron juntos. No, todos los bochinches son feos, perdón. Todos los cuentos de Jesús. Y las veces que se agarraron a puñete. Todos los cuentos. Así que esto fue lo que el consenso general de los estudiosos de la iglesia, así se escribió, en este orden se escribió la Biblia, pero era el Nuevo Testamento. En cuanto al orden que tenemos hoy en día, ¿por qué Mateo está de primero y no está Santiago de primero? Bueno, hasta donde se sabe, se estableció a finales del siglo IV después de Cristo, y fue aceptado por la mayoría de las iglesias. No se sabe exactamente por qué decidieron, pongamos los evangelios de primero. No se sabe exactamente por qué. Probablemente porque quieran empezar con Cristo y quieran continuar con la historia de la Biblia, con la historia de la iglesia, y así sucesivamente. Lo cierto es que más adelante en Florencia, el concilio de Florencia, en el año 1441, dijo, caso cerrado, este es el orden. Y más adelante fue decretado por el concilio de Trento, casi 100 años después, en 1546, diciendo, sí, este es el orden. Y es el orden que usted tiene en su Biblia. De Mateo, Apocalipsis. Ahora, ¿es el Nuevo Testamento confiable? Vamos, seguimos rápido. Hay una prueba que se llama la prueba de la evidencia interna. Es que muchos de los escritores afirman haber visto, vivido, tocado lo que están relatando. Mira lo que dice Pedro en su segunda epístola 1:6. Cuando le dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Eso se llama la prueba de la evidencia interna. O sea, yo escribo algo, yo puedo dar fe de que estuve allí, y hay gente afuera de mí que puede dar fe de que yo estuve allí, que me vieron y puede dar fe de que yo estuve allí. Juan, primera epístola 1:1, lo que ha sido desde el principio.
Acuérdense que Juan fue el último que escribió. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado. ¡Ey! ¿Quién se recostó en el pecho de Jesús? Él. Él tocó a Jesús. Él sabía cómo olía Jesús. Esto lo anunciamos respecto a quién, al Verbo. ¿Quién es el Verbo? Que es la vida. No solo me han visto, escuchado, vivido, tocado. Lo más interesante es que estaban incluso dispuestos a dar su vida por eso. Eso se llama la prueba de la evidencia interna. ¿Qué otra prueba? La prueba bibliográfica. Es una prueba que valida los manuscritos y documentos de cualquier tipo, pero en función de los originales que se tienen. Entre más originales tú tengas y más cerca a la fecha de lo que ocurrió, es más validez. No sé si me explico. ¿Ok? Cuando comparamos las copias de esas versiones, te das cuenta que son muy parecidas y que coincidentemente ocurrieron en fechas muy cercanas. O sea que no fue que aquí Ángel escribió algo hoy y yo 20 años después lo leí y escribí, yo también estuve allí. No, hay 20 años de diferencia. Yo pude haber leído lo que él escribió, pero no. Si los dos escribimos exactamente lo mismo, con un par de días de diferencia, eso da validez a lo que él escribe y a lo que yo escribo. Bueno, los escritos del Nuevo Testamento coinciden en muy pocos años de diferencia. Y eso es lo que llaman la prueba bibliográfica. ¿Qué otra prueba? La evidencia externa. Hay evidencia fuera de la Biblia que evidencia y que sustenta lo que es y la veracidad. Hay textos fuera de la Biblia que confirman la existencia de Jesús. Hay textos fuera de la Biblia que confirman que murió como murió. Hay textos fuera de la Biblia que confirman lo que hizo y los milagros. Hay textos fuera de la Biblia que registran incluso su crucifixión y los milagros que hizo. O sea, no solo la Biblia registra los milagros de Dios, de Cristo. Hay evidencia fuera de la Biblia que evidencia que eso ocurrió. ¿Qué más queremos? Y si le sumamos la evidencia arqueológica, creo que tenemos pruebas más que suficientes para confiar que el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo se decidió qué es lo que iba a estar en el Nuevo Testamento? Esta es la parte interesante. Bueno, creo que todo es interesante. Se usaron algunos lineamientos, ¿ok? En los primeros años de la iglesia, que ayudaron a definir qué libros debían estar. Cuál era el canon en el Nuevo Testamento que tenía que estar. Y buscaron 3 evidencias básicas. La primera, origen apostólico. ¿Qué quiere decir eso? Los primeros cristianos se preguntaron, ok, esta obra que estamos viendo aquí, ¿fue escrita por uno de los apóstoles? Sí. ¿Tenemos seguridad de eso? Sí. Hay gente que lo corrobora. Ok, perfecto, esto va para adentro. No hay tu tía. O también utilizaban, fue supervisada por la presencia de un apóstol. Sí. Por ejemplo, las epístolas de Pedro. Él se las dictó para que alguien las escribiera. Entonces, ok, ¿tenemos certeza de eso? Sí, es más, está vivo, vivo allá al frente, el que le escribió está allá al frente. Ok, bueno, va para adentro. Contenido apostólico. No solamente el origen apostólico, sino un contenido apostólico. El criterio preguntaba si el contenido del libro estaba de acuerdo con la doctrina que se enseñaba por los apóstoles en la iglesia. Si había alguna contradicción, no, este no es. Este no es. O sea que todo lo que escribieron allí tenía coincidencia con un origen apostólico de otra persona o un contenido apostólico. Y lo último era reconocimiento por parte de la iglesia. Habían varias iglesias importantes en esa época. Uno era la de Éfeso, la de Jerusalén, la de Antioquía y la de Roma. Si esas iglesias aceptaban un libro como autoritario suficiente, se consideraba dentro del canon del Nuevo Testamento. Era un sistema meticuloso para verificar esas cosas. No eran Juan de los Palotes que hacía esas cosas. No eran 2 personas, era un grupo, un concilio que consideraba esas cosas.
Y estas pautas ayudaron a unificar el Nuevo Testamento y unificaron a la iglesia en ese momento. Y hay algunos eventos que se registran en el siglo IV que ya hicieron oficial el orden, el canon y el orden de, ¿cómo se llama? Del Nuevo Testamento. Si usted escucha, si le gusta, es fanático de las películas de, no me acuerdo cómo se llama ese señor, el Código Da Vinci, que hay un evangelio de Felipe, un evangelio de María, y hay un evangelio de Tomás y el evangelio de Judas. Todos ellos salieron muchos años después de esto. ¿Se acuerdan lo que le decía? Ángel puede escribir algo ahorita y yo puedo escribir de eso mismo 50 años después. Yo leí lo que él dijo, no, es que a mí también Dios me inspiró. Lo siento, pero no. Gracias por participar. No vale. Entonces, por eso es que esos evangelios que usted escucha en la... ¿Cómo se llama el que escribe esa...? No me acuerdo. El Código Da Vinci, la película del señor Tom Hanks, ¿verdad? ¿Me acuerdo? Que salen algunos evangelios ahí. Por eso es que no están esos evangelios en el canon del Nuevo Testamento. ¿Ok? Bien. Muy rápido plazo. Ok, creo que es importante traer esto a colación. Las traducciones de la Biblia. No me voy a meter en Nueva Versión Viviente, ni en Reina Valera Revisada, ni no. Voy a ver la original. Ok, dale. En el 382 a.C., ok, se hizo la primera traducción al latín. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el Nuevo mayormente en griego y en arameo. Bueno, en el Antiguo Testamento hay unos libros también que están escritos en arameo. Se tradujo al latín, fue la Vulgata, fue el Antiguo Testamento. En 1384, John Wycliffe, teólogo y pensador inglés, hace una traducción a mano al inglés de toda la Biblia. Le hicieron la vida de cuadritos, la Iglesia Católica, al señor Wycliffe por haber hecho eso. Porque decían que la Biblia solo podía estar en latín. Fue el primero. ¿Qué más? Jan Hus, o un sacerdote checo, decía, pero el pelado John tiene razón. Dale suave, el pelado John tiene razón. La Biblia es para todo el mundo. Yo voy a traducirla en lenguaje checo. Y le costó la vida. Lo quemaron vivo por hereje. John House, pero William Tyndale hizo impresiones del Nuevo Testamento en inglés. También le costó la vida. Tuvo que salir huyendo y le montaron una persecución. No me acuerdo si fue Wycliffe o Tyndale. Creo que fue Wycliffe, porque este murió también quemado en 1526. Fue la que la hizo, ¿no? La iglesia mandó a exhumar los huesos de Wycliffe, porque él murió, no sé si fue por natural o qué, para quemarlo, porque su pecado era la hoguera. Quemaron los huesos del Señor. O sea, después de muerto no la paga igual. Saca eso y mételo y quémalo. Ok. Martín Lutero en el 1534 traduce la Biblia en alemán y se metió en problemas también. Tuvo que salir huyendo. En realidad, lo que se dice es que tradujo el Nuevo Testamento. Cuando le meten la persecución, sus discípulos, sus seguidores terminaron de traducir la Biblia en alemán. ¿Ok? Sigue. La Biblia de Ginebra en 1560 fue traducida al inglés y fue la primera Biblia en llegar a América. Cuando los ingleses la trajeron en el barco, que no me acuerdo cómo se llama, el primer barco que llegó a América. Hice historia como la primera Biblia producida en masa, ¿ok? Para todos. Fue la primera a tener versículos numerados. O sea que los versículos que usted conoce numerados en la Biblia fue implementada en 1560 en la Biblia de Ginebra. Además, hay registros que fue la Biblia que usó el señor William Shakespeare. ¿Okay? Por eso es una Biblia muy conocida. Sigue. En 1569 Casiodoro de Reina publica la primera Biblia en español. En 1569, a la redundancia, posteriormente fue revisada por Cipriano de Valera, y por eso que usted tiene su Biblia Reina Valera. ¿Ok? En 1611 sale la traducción de la Biblia en King James. Es una Biblia famosísima, de un inglés complejo. Es como una traducción bastante literal de la Biblia. Por eso es que a mucha gente le gusta. ¿Ok? Seguimos. En 1806 llegaron los primeros 600 ejemplares de la Biblia en español al continente americano.
Estamos hablando hace, ¿qué? 200 años. 200 años que llegó la Biblia en español a este continente. Creo que eso es todo, ¿verdad? ¿Bien? Sí, eso es todo. Ok. Además de eso, la Biblia ha sido traducida íntegramente de tapa a tapa en 531 idiomas y parcialmente en 2883 idiomas. Cansado. Ya casi estoy terminando. Creo que esta parte que viene le va a gustar. Quiero traerle algunas curiosidades de la Biblia. ¿Atienden? First. Fue escrita por 40 autores diferentes en un periodo de 1500 años. Para la Biblia viene del griego ta biblia, que quiere decir rollos o libros. Tiene un amplio trasfondo de autores: pastores, reyes, agricultores, sacerdotes, poetas, escribas y pescadores. Contiene 39 libros, ya usted lo sabe, en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Escrita en 3 continentes, la mayoría fue escrita en Asia, por supuesto, y algunos pasajes de Jeremías fueron escritos en Egipto, en África, y algunos episodios del Nuevo Testamento en Europa. Fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. El versículo más corto de la Biblia es 10. Le das uno solo a este, uno solo al que viene. El versículo, espérate. El versículo más corto de la Biblia, es más largo de la Biblia, perdón, está en Esther 8:9. No lo puse ahí porque iba a llenar toda la hoja. Búsquelo. Es el versículo más largo de toda la Biblia. Ok, Adiel. ¡Ay! Regresa para atrás. Ya lo vieron. ¿Cuál es el libro más largo de la Biblia? El libro más largo de la Biblia. ¿Cuál es el libro más largo de la Biblia? Los Salmos. No, es Jeremías. Tiene 33,000 palabras. No es el libro que tiene más capítulos, es el más largo. Ahora bien, ¿se acuerdan que se dije que en aquellos tiempos los profetas y los sacerdotes no querían llevar mucho rollo y cosas? Entonces que vamos a partir el libro de Samuel en 2 y Primera de Crónicas y Reyes. Si unimos, y al final eso es un solo libro, ¿ok? Pero se partió por conveniencia, por temas de transporte, ¿ok? Si unimos esos libros, que en realidad son un solo libro, también el libro más largo es el libro de Reyes. Siempre los reyes causando problemas. ¡Qué barbaridad, los reyes! 39,000 palabras y crónicas que tiene primera y segunda, y Samuel que tiene primera y segunda, y Jeremías pasa al 4.º lugar, ¿ok? Así que si algún día le preguntan, no, ¿qué salmo? No, usted está equivocado. Por favor. Creo que es importante eso saberlo. No, es curioso, para mí es curioso. Seguimos. El libro más corto de la Biblia es la Epístola de Juan. La tercera epístola de Juan. Existe una Biblia. Esa es lindísima. No, lindísima, perdón. O sea, muy graciosa. Hay una Biblia llamada la Biblia del Mal. ¿Usted sabe por qué? La Biblia del Mal salió en 1621 y tuvo un error tipográfico. Éxodo 20:14, donde dice: no cometerás adulterio. La impresión dice: cometerás adulterio. Salió impresa así, salieron muchas copias impresas así, por un error tipográfico, y la gente se dio cuenta. Algunas personas los devolvieron, otros la guardaron, muy inteligentemente la guardaron. Su conveniencia. Y se llamó la Biblia, se llama la Biblia del Mal o la Biblia de los pecadores. Muchas de esas Biblias la iglesia las destruyó. Aún quedan todavía esas Biblias por ahí. ¿Saben cuánto las compra un coleccionista? $100,000 paga por una de esas Biblias. Así que revisen en eso 20:14 qué dice su Biblia, y si la tiene por casualidad, guárdela, se la deja a sus hijos, porque seguramente en unos años costará mucho más. Se la venden, los coleccionistas la compran en $100,000, porque la mayoría de esas Biblias las destruyeron. La iglesia las recogió y las destruyó. Mucha gente viva dice: ¿qué va, papá? Se la guardo y para después vale billete. Y salieron ganando plata. Ok, la palabra más larga de la Biblia se encuentra en Isaías 8:3. Dice el versículo: entonces el Señor me dijo, Dios hablándole a Isaías, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Una palabra que en el original es larguísima. Es la que usted ve ahí. En realidad la palabra es esta, en el original. Y es Dios diciéndole a Isaías: ponle a tu segundo hijo ese nombre. Así que a los que tienen planes de tener hijos todavía, Ailín, Gabriel, Carlos y Daniela, es una buena idea para ustedes, ¿ok? Julio,
te rías mucho, Julio. No te rías mucho. Ángel, también Michelle, por favor. ¿Usted qué hace si Dios? ¿Usted qué hace si Dios le dice? Porque es Dios hablándole a Isaías, al profeta. Y le dice, le vas a poner a tu segundo hijo así. ¿Usted qué hace? Tiene que obedecer, ¿no? Dale. La Biblia vende más de 100 millones de copias al año. Si le interesa saber, es el libro más vendido en la historia de la humanidad. Le sigue El Quijote de Miguel de Cervantes con 500 millones de copias en total. La Biblia vende 100 millones de copias por año. Y le sigue de segundo, ¿dónde está? Pero aquí lo tengo. The Tale of Two Cities del señor Charles Dickens, que vendió 200 millones de copias, y El Señor de los Anillos del señor Tolkien con 150 millones de copias. O sea que si suman todos esos, no alcanza lo que vende la Biblia. La verdad que es un buen negocio, ¿eh? Ponga su imprenta, escuche el consejo, ponga su imprenta. Ya le dije, busque su Biblia, ahí hay $100,000 y ponga una imprenta. Ok. Dale, China lidera el mundo en la producción de la Biblia. El libro más robado del mundo es la Biblia. ¿Por qué? Porque la gente se lo roba de los hoteles. ¿Ok? Es el libro más robado de la Biblia. Registrado el libro más robado de la Biblia. Del mundo, perdón. Seguimos. Bien. Creo que es la última, ¿no? La palabra amén es la última palabra de la Biblia. Búsquelo. Amén. Y todo el mundo dice amén. Es la última palabra. Los musulmanes creen que la Biblia es una revelación de Dios. ¡Sí lo creen! Son hermanitos. Pero que ha sido corrompida por los hombres. Corruptos ustedes que vayan a la Biblia. Y creen que el Corán es la corrección. ¿Bien? Jesús no fue el hijo único. Tuvo 4 hermanos mencionados por nombre: Santiago, José, Cito Jr., Simón y Judas. Y 2 hermanas que lamentablemente no se menciona su nombre. ¿Ok? Y este creo que le va a gustar a muchos aquí. Creo que a Gaby le va a gustar este. La Biblia ha inspirado más letras de canciones que cualquier otro libro. Esto me pareció asombroso. Créeme, me voy a poner a buscar las canciones. Algunas las conozco como 2 nada más. 40 de YouTube. Dale. Adam Raised Again de Bruce Springsteen. Adam Up de Aerosmith. You Zombies. No sé qué tienen que ver los zombies con la palabra de Dios. Por eso quiero buscarlo. Be Still de Kelly Clarkson. Blackness de Metallica. Simon Kerr. No sé qué Prince se fumó y pensó que la Biblia tenía que hablar con Simon Kerr. Come Sail Away de Styx. ¿Qué más? Every Game of Sun de Bob Dylan. I Am God de Kanye West. Dice primero de Jesús que le gusta Kanye West. Tan pecado, brother. Ok, gente, para concluir, ahora sí me voy a callar la boca. 50 minutos casi han pasado. Gente, Dios le dio la instrucción a Moisés de que registrara lo que estaba ocurriendo en la historia de Israel. Dios le dio la instrucción a Moisés de que se encargara de que eso se guardara. En el Nuevo Testamento, los seguidores de Cristo tenían la necesidad de registrar lo que había ocurrido. Y quiero terminar con un pasaje del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Recuerda que Juan fue el último en escribir el Nuevo Testamento, o fue el último en escribir algo que se registra en el Nuevo Testamento. Ya era un hombre viejo, ¿sabes? Juan era un hombre viejo. Muere en el exilio cuando se le ha revelado el libro de Apocalipsis. Tú le podías preguntar a Juan, hey, ya hace poco gente escribió, ya Marcos, ya Mateo y ya Lucas escribieron. ¿Para qué molestarte en escribir? No, ya estás viejo, brother. Disfruta de tu jubilación, disfruta de tu pensión, o disfruta de tu isla solito, porque estabas solo en una isla aterrado. ¿Por qué te vas a molestar? Y yo creo que Juan
a cualquiera que le pregunte eso, le contestaría lo que dice en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Y cuando Juan dice en este libro, no está hablando de la Biblia. Acuérdense que Juan en ese momento no sabía que en algún momento se iba a hacer un compendio de libros que se iba a llamar la Biblia. Es en el libro que te estoy escribiendo, en mis experiencias, en mis historias que viví con ese hombre. Gente, sin importar dónde tú te encuentres con respecto a la fe, sin importar cuál ha sido tu experiencia respecto a la iglesia o respecto a Dios, Juan, enfrentando los últimos de sus días, dice: hey, mi fe sigue intacta. Mi fe sigue intacta. Yo tengo que registrar, porque lo que hizo este hombre a mi lado y lo que vi hacerlo a mi alrededor, yo tengo que registrarlo, porque es maravilloso, porque es asombroso. Y basado en lo que conocí, quiero decirte a ti esto. Pero estas se han escrito para que ustedes. ¿Quiénes ustedes? Juan te está escribiendo a ti. Si no te habías dado cuenta, Juan te está escribiendo a ti. Y me está escribiendo a mí. Mi encuentro con este hombre fue tan maravilloso que yo no puedo quedarme callado. Y mi encuentro con este hombre fue tan importante que yo tengo que relatarlo para que alguien lo vea. Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Tú quieres tener vida? Hay que buscarla en ese libro. Ahí es que la vas a encontrar. Si eso, olvídate de todo lo demás. Olvídate lo que dice el pastor Stanley, de que, hey, mira, si no conoces la historia de la Biblia, te va a ser difícil creer las historias en la Biblia. Olvídate de todo lo demás. Si tú crees en eso, y si realmente creemos eso, ¿por qué no vamos a la Biblia? Porque ella no forma parte de lo que haces en el día. Porque es lo único que escuchas una vez a la semana, de fin de semana en fin de semana. Por eso es que Juan escribió: yo escribo para que tú puedas creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Si eso no es suficiente para volcarnos en ese libro todos los días, yo no sé qué es suficiente, la verdad. Es tu decisión, no es la mía. Vamos a orar. Señor, Padre, yo te doy gracias por este maravilloso libro. Tenemos una obra de arte, Señor, de nuestras manos, que el tiempo no ha podido acabar con ella. Todo lo contrario, el tiempo afirma su veracidad. El tiempo confirma su autenticidad. Pero lo hace porque tenemos un Dios de verdad y un Dios auténtico. Señor, ayúdanos a volver a ella. Ayúdanos a que sea nuestra cita diaria contigo. Queremos encontrar tu voluntad, queremos encontrar tu verdad. Señor, ayúdanos a tener el querer, porque dice tu palabra misma lo dice, que tú eres el que pone el querer como el hacer.
Te pido, Señor, pon el doble del querer y el doble del poder hacer y buscar tu palabra, Señor, todos los días. Que no falte un día, Señor, en que aunque sea, vayamos a buscar, aunque sea algo cortito con que llevarnos, Señor. Porque ciertamente es importante el libro, pero no amaremos la palabra si no amamos como debemos amar al Dios de la palabra. Padre, perdónanos si te hemos fallado, perdónanos si hemos sido desorganizados, irresponsables, Señor, en buscarle. Padre, hoy más que nunca que necesitamos estar sólidos, parados y arraigados en la roca. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Señor, Padre, te pedimos, Dios, que nos ayudes, Señor. ¿Cómo no vamos a amar tu palabra si decimos que te amamos a ti? Eso es incongruente, Señor. Ayúdanos a que nuestro amor por ti se refleje en acciones. Y esas acciones pasen por amar tu palabra, buscar, anhelar el consejo, la guía, conocer tu voluntad en medio y a través de ella, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Perdonen que los incomodemos. Probablemente tratamos de hacerlo lo más, con menos contacto posible. Ahora que queremos participar de la Cena del Señor, siempre el primer fin de semana de cada mes lo hacemos. Disculpen que los incomodemos, yo sé que bueno, hay que servirse y estas cosas, ¿no? Pero lo que queremos hacerlo más, queremos que las personas que lo prepararon se limpiaron bien sus manitos y limpiaron todo, y tratando de hacerlo con el mayor amor y cariño y cumpliendo con los temas de salubridad que hoy en día obviamente nos exigen las autoridades. Y de veras, perdonen la incomodidad, pero no podemos dejar de pasar esta oportunidad.
¿Estamos listos? Pónganse de pie, hermano. Mire, familia, si alguien no se siente cómodo haciéndolo, aquí nadie lo va a señalar. Todos luchamos con lo mismo, todos tenemos días buenos, días malos, épocas que estamos más cerquita, otras que no estamos tan cerquita. Pero yo creo que Dios redime, Dios limpia y Dios puede dar oportunidades. Claro que sí, ¿cuántas no nos ha dado? Y quizá hoy sea un buen día para ponerse a cuentas con Dios. Señor y Dios, Padre bueno que estás en el cielo, nos presentamos ante ti, Dios. Padre, mira nuestro corazón, tú que sí puedes ver al detalle y en todo color nuestro corazón. Padre, perdónanos por lo que hemos fallado. Perdónanos por lo que hemos hecho que no trae gloria a tu nombre, ya sea por conocimiento o en desconocimiento, Señor. Inclusive por omisión, quizás. Padre, perdona nuestros pecados. No queremos recordar a través de este acto, Señor, tu muerte, tu resurrección, oh Jesús. En la actitud incorrecta. Padre, perdónanos. Perdona nuestras ofensas, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, pues yo le transmito lo que recibí del Señor. La noche que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por este pan. Y luego partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del simbolismo del pan. Gracias, Señor, por tu cuerpo que fue golpeado, lacerado, que fue humillado en esa cruz. Gracias, Jesús. Dale gracias a tu Dios. A nosotros nos correspondía la condenación eterna y la muerte. Pero ahora estamos vivos juntamente con Cristo. Gracias, Jesús, por tu favor inmerecido, por tu gracia, por tu amor. Gracias por no considerar ser igual a Dios como algo que aferrarte, sino que viniste a esta tierra a humillarte y serte igual que nosotros. Anduviste perfectamente en este mundo y entregaste tu vida y tu cuerpo en lugar de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Porque cada vez que coman de este pan y beban de esta copa anunciarán la muerte del Señor Jesús hasta que Él vuelva. Participemos del simbolismo. Oh preciosa sangre, gracias. Esa sangre que nos limpia de todo pecado. Esa sangre por la cual Dios Padre nos sumerge y nos saca limpios, nos saca blancos como la nieve, blancos como la lana. Oh Jesús, gracias por cada gota de sangre que has derramado por nosotros. Gracias porque no nos merecíamos tan gran favor. Gracias, Jesús, porque es tu sangre la que nos limpia, la que nos restaura. Son tus llagas las que hoy nos sanan. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque mandaste lo mejor que había en el cielo. Más nadie podía hacer ese rol. Más nadie podía ocupar ese lugar. Solo el Cordero perfecto de Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Porque en esa cruz, hace más de 2000 años, pensabas en cada uno de nosotros. Y hoy, como dice tu palabra, recordamos tu muerte, Jesús. Y celebramos tu resurrección. Gracias, Señor.
Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Jesús. Creo en ti, Jesús, Gracias, Señor. y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pueden tomar asiento. Ya es tarde, perdónenme. Es difícil condensar tanta información en una, pero bueno, espero que haya sido de bendición para ustedes. Anuncios. Mañana a las 11 de la mañana, adolescentes y universitarios tienen una reunión en el Parque Omar, 11 de la mañana, el punto de encuentro, la caseta grande. El coliseo grandote ese que está en la entrada, 11 de la mañana. Todos los adolescentes y universitarios están invitados, incluso están invitados, lleva a su sobrino, lleva al vecino, lleva al pana, al amigo, y pueden llevarlo también, ¿ok? Así que, ¿tienen que llevar algo? Algo para compartir, lo que quieran llevar, por favor, lo pueden llevar mañana a 11 de la mañana en el Parque Omar. Vamos a recoger ofrenda, rapidito, oramos y nos despedimos. Sí, ya es tarde. Señor, gracias por estos diezmos y estas ofrendas. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos hoy de darte, de devolverte lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a ser siempre buenos administradores de lo que tú nos das. Y como iglesia también ser buenos administradores de las ofrendas y los diezmos, Señor, que podemos recoger. Bendícelos, Señor. Multiplícalos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Recíbela tu Señor, te alabamos mi Rey, a ti, oh Dios. Recibe la gloria, la honra y el honor. Recibe toda la gloria, toda la honra. Yo soy Dios, Hijo del gran Rey. Toda la gloria, Dios, Señor. Ok, ponemos de pie para orar y despedir la reunión. Señor, gracias por este tiempo, gracias Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos, gracias por la libertad que tenemos de poder, Señor, compartir como una familia de la fe, Señor. Padre, yo te ruego que ahora nos lleves conmigo a casa, Dios. Padre, y que las palabras y lo que hemos hoy compartido, Señor, no solo en la enseñanza, sino con el interactuar unos con otros, Señor, podamos atesorarlo en nuestro corazón y podamos llevarlo, Señor, y masticarlo allí, Señor, y volver a sobre eso, Señor. Y sobre todo, te ruego que tú pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad, de buscarte, Señor, a través de tu palabra, todos los días, Señor. Enciende el amor en nuestro corazón hacia tu palabra, Dios. Porque no podemos amar a un Dios y no amar su palabra, Señor. No podemos querer conocer tu voluntad y no buscarla en tu palabra, Señor. Te lo pido, Dios, ayúdanos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, te llene de su gracia, de su favor, de su bondad. Guarde cada paso que das y cuide, Señor,
Cuida, Señor, de cada cosa, Señor. Lo que toque en sus manos, Señor, prospéralo, Dios. Ayúdalo, Señor. Te ruego, Dios, que tú traigas respuesta pronta a las peticiones de tus hijos aquí presentes, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. El Señor te bendiga. Nos vemos. Ay, papá.